Hola, buen día. Mi nombre es Gabriel García y yo les voy a presentar el tema del campo magnético de la Tierra nos protege. Para empezar, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético básicamente es una región que está en el espacio, donde se puede ejercer una fuerza magnética sobre cualquier otro objeto con carga eléctrica que se esté moviendo. Esta fuerza es invisible, no la podemos observar, pero sus efectos son muy reales. Esto es lo que hace que los imanes se peguen entre sí, que las brújulas apunten hacia el norte y que los motores eléctricos básicamente funcionen. ¿Cómo se va a generar un campo magnético? Los campos magnéticos pueden ser generados por dos cosas principales, ya sean imanes o por corriente eléctrica. Cuando es por imanes, los imanes básicamente son materiales que tienen un campo magnético permanente. Esto quiere decir que siempre tienen un campo magnético. Este es causado por el movimiento de electrones dentro de los átomos del material. Ahora, la corriente eléctrica es cuando una corriente fluye a través de un conductor. Un conductor puede ser un cable. De esta manera se va a generar un campo magnético alrededor de este conductor. La fuerza del campo magnético va a depender de la intensidad de la corriente y de la forma del conductor. Ahora, los polos magnéticos. ¿Qué son los polos magnéticos? Como dijimos, todos los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Los polos magnéticos opuestos se van a atraer, mientras que los polos magnéticos iguales se van a repeler, es decir, se van a alejar. Las líneas de campo magnético siempre fluyen del polo norte al polo sur, tanto dentro como fuera del imán. Ahora, si no ha quedado claro qué es un imán, los imanes básicamente son materiales que tienen el campo magnético permanente. Para los imanes hay distintos tipos: imanes permanentes, electroimanes, imanes de ferrita, entre otros, los cuales pues no son tan importantes dentro del tema que actualmente estamos exponiendo. Pero para dar una pequeña revisión, los permanentes son imanes que conservan un campo magnético incluso cuando no están cerca de otros imanes o corrientes eléctricas. Los electroimanes son los imanes que tienen un campo magnético cuando hay una corriente eléctrica fluyendo a través de ellos. Los imanes de ferrita son imanes que están hechos de un material cerámico que contiene hierro. Son imanes permanentes relativamente débiles, pero son muy económicos y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Y los imanes de neodimio. Estos imanes son los más potentes del tipo. Están hechos de una aleación de neodimio, hierro y boro. La corriente eléctrica en un campo magnético. Esto es algo muy importante, ya que una corriente eléctrica en movimiento se encuentra en un campo magnético. Experimenta una fuerza magnética. La dirección de la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad de la carga como al campo magnético. La magnitud de la fuerza depende de la carga de la partícula, su velocidad y la fuerza del campo magnético. Esta interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético es la base del funcionamiento de muchos dispositivos electrónicos que utilizamos día tras día, como lo son los motores eléctricos, generadores, electroimanes, entre muchas cosas más. Ahora, ¿qué es la magnetosfera? La magnetosfera es una región en el espacio. Tiene una forma de burbuja y rodea nuestro planeta, actuando como un escudo protector contra las partículas cargadas de alta energía provenientes del viento solar. Básicamente nos protege del sol. Esta capa gaseosa, compuesta principalmente por plasma, es decir, gas ionizado, se extiende a miles de kilómetros de la superficie terrestre, alcanzando su máxima extensión en el lado nocturno de la Tierra. ¿Cómo se forma? El campo magnético terrestre, generado por el movimiento del hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra, es el principal responsable de la formación de esta magnetosfera. Este campo magnético interactúa con el viento solar, una corriente de partículas cargadas expulsadas por el Sol,
creando una barrera protectora alrededor del planeta. Las regiones de la magnetosfera. Tiene distintas regiones: la magnetopausa, la magnetosfera interna, lóbulos polares y ionosfera, entre otros. La importancia de la magnetosfera. La magnetosfera juega un papel crucial en la protección de la vida de la Tierra. Sin este escudo protector, básicamente las partículas cargadas de alta energía del viento solar podrán impactar directamente en nuestro planeta, causando graves consecuencias como daños en satélites, sistemas eléctricos, riesgos para la salud humana, interferencia con las comunicaciones, entre otras muchas cosas. Otro factor muy importante es cómo se van a orientar los animales en sus migraciones. Entre los sentidos más importantes que tenemos de un animal es la visión, el olfato, la audición, la magnetorrecepción y la memoria. Cada uno de estos factores son claves para que los animales puedan migrar de una manera exitosa. Como sabemos, muchos animales migratorios como las aves poseen una visión extraordinaria que les permite detectar señales celestes, como la posición del sol y las estrellas. Otra cuestión es el olfato. Un agudo sentido del olfato también juega un papel crucial en la orientación. Por ejemplo, las aves marinas pueden detectar el olor de las costas a miles de kilómetros de distancia. La audición. Ciertas especies como las ballenas utilizan sonidos de baja frecuencia para navegar por el océano, mientras que otros como los murciélagos emplean la ecolocalización para orientarse en la oscuridad. La magnetorrecepción es la capacidad de detectar el campo magnético terrestre. Es una habilidad presente en diversos animales, desde insectos hasta aves y reptiles. Esta brújula interna les permite detectar la dirección y la latitud durante su migración. Y por supuesto la memoria del animal, ya que los animales migratorios poseen una memoria espacial extraordinaria que les permite recordar rutas y lugares de importancia, como sitios de alimentación o descanso. Ahora, ¿qué son los polos magnéticos de la Tierra? Tenemos el polo norte y el polo sur. ¿Cómo se forman estos polos magnéticos? El polo magnético terrestre es generado por el movimiento del hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra. Este movimiento lo que va a hacer es crear un campo magnético dipolar, similar al de un imán simple, con dos polos, como dijimos, el norte y el sur. El sur se encuentra ubicado en la Antártida, a unos 2.862 kilómetros del polo sur geográfico, y el polo norte magnético se encuentra actualmente en el océano Ártico canadiense, a unos 1.862 kilómetros del polo norte geográfico. Las auroras boreales y cómo se van a formar. Las auroras boreales son un espectáculo de luces en el cielo nocturno. También conocidas como luces del norte, son un fenómeno natural de gran belleza que se produce en el cielo nocturno, principalmente en regiones como el Ártico y en la Antártida. Este espectáculo de luces se caracteriza por cortinas de colores brillantes que bailan en el cielo en tonalidades que van desde el verde, amarillo hasta el rojo y el azul. Estas se van a producir por el resultado de la interacción entre el viento solar y la atmósfera terrestre. El viento solar es una corriente de partículas cargadas procedentes del Sol que impacta contra la magnetosfera terrestre, este escudo protector invisible que rodea nuestro planeta. Cuando esas partículas cargadas chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre, se produce la excitación de estos átomos y moléculas. Al volver a su estado normal, liberan la energía en forma de luz, creando este espectáculo de auroras. Hay muchos factores que influyen en la visibilidad de las auroras boreales, como lo es la actividad solar, la ubicación, las condiciones atmosféricas. ¿Cómo funciona la brújula? La brújula básicamente es un pequeño instrumento que ha guiado a exploradores y aventureros durante siglos. Esconde en su interior un fascinante juego de fuerzas magnéticas que la convienen en una herramienta esencial para la orientación. Para comprender a fondo su funcionamiento, debemos adentrarnos en el mundo del magnetismo y descubrir cómo la fuerza magnética interactúa con los componentes de la brújula para indicarnos el norte. La fuerza magnética. Esta fuerza magnética es una fuerza fundamental de la naturaleza que va a actuar sobre las partículas cargadas como los electrones y los iones.
Esta fuerza tiene la capacidad de atraer o repeler otras partículas cargadas y es responsable de los distintos fenómenos como el magnetismo de la Tierra y el funcionamiento de motores eléctricos. Tenemos distintas cuestiones dentro de lo que es la brújula. Por ejemplo, en el corazón de la brújula tenemos la aguja magnética. Este componente es clave para que los dos polos magnéticos norte y sur se alineen con los polos magnéticos de la Tierra. La interacción con el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre generado por el movimiento del hierro, como lo habíamos mencionado, hace que la aguja se oriente en dirección al polo norte magnético de la Tierra, buscando minimizar la energía potencial del sistema. La alineación y lectura de la dirección. Esto es muy importante, ya que para utilizar la brújula se debe colocar en una superficie horizontal y nivelada para que la aguja magnética pueda girar libremente. Luego se gira la brújula hasta que la aguja magnética coincida con la línea norte de la placa base. Finalmente se apunta con la línea de mira hacia el objeto o referencia deseado, y la brújula hacia ese objeto se lee en la escala de la brújula, y la dirección, Factores que pueden afectar la precisión de la brújula tenemos que pueden ser interferencias magnéticas, inclinación de la brújula, declinación magnética. ¿Cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? El campo magnético de la Tierra, un escudo protector para la vida. El campo magnético de la Tierra es ese escudo invisible que nos va a rodear. Como dijimos, juega un papel crucial en la preservación de la vida en nuestro planeta. Aunque a simple vista no lo percibamos, su influencia en diversos aspectos es fundamental para la supervivencia de los seres vivos. Un gran ejemplo es la protección contra la radiación solar, un tema del que tocamos muy poco en este tiempo. El campo magnético actúa como una barrera protectora frente a las partículas que vienen del Sol, como lo mencionamos, conocidas como viento solar. Estas partículas básicamente, si no fueran desviadas, dañarían las células de los organismos vivos, causando mutaciones genéticas e incluso provocando fallos en los sistemas eléctricos y comunicaciones. Igual causaría gran fervor dentro de la orientación y migración de las diversas especies animales, como las aves migratorias, que utilizan el campo magnético terrestre como brújula interna para orientarse durante sus viajes. Esta capacidad de magnetorrecepción les permite navegar con una gran precisión a través de miles de kilómetros, utilizando las líneas del campo magnético como referencia. El equilibrio ecológico. El campo magnético terrestre también juega un papel importante en el equilibrio ecológico. Algunos estudios sugieren que su influencia puede afectar el comportamiento de los insectos, la orientación de las bacterias y la distribución de algunas especies marinas. Como mencionamos, es el causante de auroras boreales y australes. Estos fascinantes espectáculos de luces en el cielo son consecuencia de la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Estos crean un choque entre los átomos y moléculas de la atmósfera, liberando la energía en la forma de luz que antes mencionamos. Además de la investigación científica, el estudio del campo magnético terrestre ha permitido a los científicos comprender mejor la estructura interna del planeta. Como sabemos, para los humanos es imposible llegar a la parte interna del planeta en estos momentos, pero gracias a esto podemos entender mejor cómo sería la estructura interna. Los mecanismos de generación del campo magnético y su evolución a lo largo del tiempo igual son situaciones estudiadas. Esta información es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías y para la protección de los astronautas en misiones espaciales. En resumen, el campo magnético de la Tierra, aunque invisible a nuestros ojos, es un elemento esencial para la vida en nuestro planeta. Su función protectora frente a la radiación solar, su papel en la orientación y migración de los animales, su influencia en el equilibrio ecológico y su relación con fenómenos como las auroras boreales y australes, lo convierten en un componente crucial del sistema de la Tierra. El estudio continuo del campo magnético terrestre nos permite comprender mejor nuestro planeta y su lugar en el universo. Muchas gracias.